Llegó a ver, a ver. Mm, Nos están solicitando que llamemos a asistencia. Yo no lo hago nunca, pero pues igual ahí con la lista del chat, uno guarda la lista del chat más o menos la lista de participantes y eso pues te lleva a la asistencia. Entonces, muchachos, entonces les quería decir, entonces bueno, ya como pues bien lo hemos dicho, ya se está terminando el semestre, nos fuimos virtualizados segundo y tercer corte prácticamente. Es, todavía conservo la esperanza de que podamos hacer al menos una práctica después del 30 de mayo, 31 de mayo, que termina pues es el aislamiento de las instituciones de educación según el Ministerio de Educación, pero pues miren, llevamos tercera prolongación, no sería raro que el Ministerio también lo prolongue de educación superior, dicen que de educación en general, dicen que este año no va a haber más educación presencial. En la universidad que yo trabajo, en otra universidad, allá ya mandaron una carta diciendo que en agosto llegamos presencial a la universidad, pero pues eso creo yo que es como una proyección más no un hecho, porque no sabemos ¿Pero por cómo qué universidad? en la Manuela Beltrán. Entonces, no sé, el mayor yo pregunté en una reunión la semana pasada y solo se tiene certeza hasta el 31 de mayo que no hay presencialidad. De ahí en adelante no sabemos nada, o sea, no se sabe nada, o sea, nos estamos basando en la normatividad que emitió el Ministerio de Educación. No sabemos nada más. Sí se propuso por parte de los docentes de laboratorio intentar recuperar por lo menos una o dos prácticas en la primera semana de junio, pero pues eso es también una propuesta que no se puede confirmar porque no sabemos nada, o sea, no podemos decirles a ustedes, vamos a vernos en la primera semana de junio cuando el ministerio no ha dado la autorización, no sabemos nada. Dado el caso de que no lo autoricen, es mi pensado de pronto hacer una práctica con el BITEC 2, principalmente de pronto de cardiovascular. Hacemos una práctica en el BITEC para que ustedes se lleven otra vez, o sea, recordemos nuevamente, lo hagan otra vez, que hagan el montaje de tarjetas, inóculo, todo ese tema, las personas que no lo hicieron la vez pasada, y por lo menos ya se llevan una aproximación, muchachos. Yo cuando fui estudiante yo no conocía nada de eso. Allá en mi tiempo hacíamos a punta de batería y llega uno a los hospitales y son solo máquinas y uno no tiene ni la idea de nada. Entonces, por lo menos que con ustedes se pudiese hacer una práctica más de BITEC y de antibiograma, que pudiéramos por lo menos hacer el test de Hodge, no sé, doble disco con inhibidor, algo así, no sé. Y si se pudiese hacer otra, le apostaríamos a hacer espermograma. Sí se puede, muchachos, lo que les digo, es una propuesta que se hizo desde los profesores, pero no sabemos, no sabemos nada. Listo, entonces, bueno, eso en cuanto, digamos, en una proyección hacia junio. Tenemos entonces hoy cardiovascular, tenemos para el día de mañana la videoconferencia. Les pido por favor la participación, porque pues es un esfuerzo que yo estoy haciendo de conseguir gente, de que vengan a presentar y que ustedes participen, porque vi que la semana pasada varios no estuvieron. Entonces, pues, si les gusta clase corrida de lectura de diapositivas, pues chévere, pero pues son cosas diferentes, son cosas que ustedes les puede abrir, además que se generan contactos. Miren que la semana pasada dejaron el mail, yo le compartí el mail de la invitada, quien me lo ha solicitado, ya varias personas me han solicitado el correo, me imagino que pues no sé si para qué será, pero pues me imagino que les interesa algo del tema, si ustedes, por ejemplo, no lo dije ese día, pero para mañana. Dame un segundo, Luisa, ya te confirmo eso. Eh, por ejemplo, si ustedes de pronto, ¿no? O sea, no, pues yo creo que sí, por ejemplo, tienen un buen dominio del inglés, ¿por qué no tramitar
una estadía allá en la Universidad de Miami, ir a ver esas fotografías que ella nos mostraba, uno solo las ve en los libros, de esa microscopía electrónica, de microscopía de fluorescencia, eso se ve súper chévere, ¿no? Y, y pues uno acá en Colombia apunta de microscopios normales, ¿no? Pues obviamente hay sitios que lo tienen, ¿no? Hay sitios que tienen eso, pero ese nivel de biología celular en Colombia yo no lo he escuchado en ningún lado. Una vez en la Universidad del Rosario, una colega estaba haciendo también una reprogramación, era un proyecto de reprogramación de células de la mejilla para devolverlas a ser células de la retina para poder tratar pacientes con enfermedades oculares. Bueno, algo así era, pero el tema de los laboratorios, o sea, el nivel de seguridad, de bioseguridad de los laboratorios debe ser una vaina top. Y yo en ese momento no tuve más contacto con ella y no sé qué pasaría con ese proyecto. Bueno, entonces para mañana, entonces tenemos microbiota ahí con una vaina asociada como a la nutrición, entonces bien chévere también, en una universidad en Quebec, en Canadá, preguntas, así como estuvieron la semana pasada preguntando, muy juiciosos, entonces así los quiero ver mañana. Para más tardecito, Luisa Fernanda y todos, por favor, más tardecito les comparto el archivo que ha enviado el ponente para que ustedes le echen un ojito y pues digamos que se empapen un poquito más del tema. Entonces para mañana tenemos eso. Para el próximo jueves, entonces la presentación del profesor Andrés Rincón sobre nuevas tecnologías y el viernes es Día del Maestro. Yo tenía un conferencista para ese día y se tuvo que cancelar porque es el Día del Maestro. Entonces no hay clase el próximo viernes. Para el jueves 21 de mayo, entonces tenemos el inicio de presentaciones ya definitivas de los trabajos finales. Entonces ya es, si hizo póster, presentar. Las dos opciones debe hacer presentación. Es presentar su póster bien lindo, bien bonito. Como obligación, cada mesa debe hacer 2 preguntas al expositor, a los expositores. ¿Sí? Cada mesa. O sea que cada uno va a tener que responder 10 preguntas más o menos de el tema que le toca. Para la semana anterior, mínimo el domingo antes de ese 21, deben enviarme ya el trabajo definitivo, final, por si de pronto tienen alguna corrección, entonces yo ahí les puedo, digamos, orientar un poquito en el tema. Entonces el 21 tenemos presentación de trabajos finales. Para el día 22, empalmando con el tema del tercer corte cardiovascular, tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre sepsis. Entonces también es una doctora, pero ella es de British Columbia en Vancouver, en Canadá. También nos va, entonces, empalmando con el tema de tercer corte, vamos a ver sepsis. El 22 de mayo, 3 de la tarde, ¿listo? No les he enviado todavía la invitación para no saturarlos y que no se desanimen de que otra conferencia, qué pereza. Entonces, para el 22 tenemos invitada especial. Y además tiene otras cosas que les va a interesar muchísimo, aparte de sepsis, que estoy seguro que les va a interesar. Para el día 28 continuamos 27. 27 o 28, bueno, la semana del 28, entonces el jueves tenemos presentaciones finales y el día 29 tenemos el examen final, como lo teníamos programado desde el inicio de ese mes. 29, examen final. ¿Qué entra en el examen final? Resistencia antimicrobiana, sistema nervioso central y sistema cardiovascular. ¿Listo? Como ustedes, ayer también les compartí, regálenme un segundito, qué pena.
Discúlpenme, muchachos, es que mi hija entraba a clase a las 2:30 y se me olvidó informar. Bueno, para el examen entonces tenemos resistencia, tenemos sistema nervioso, tenemos cardiovascular. Ah, y bueno, y pues tenemos la presentación de nuevas tecnologías, algunas preguntitas ahí. Pero como se dieron cuenta en el cuadrito ayer de calificaciones, el parcial va al 10%, o sea, la mitad de la nota, pero ustedes tienen 3 puntos ya consolidados de los seminarios que han presentado y el seminario que faltaba el de hoy. Entonces ya tienen 3 puntos, digamos que seguros. El trabajo final vale 7 puntos. En la distribución original había casos clínicos, pero como no hemos hecho casos clínicos, le he atribuido sus puntos al trabajo final para que tenga más peso. El trabajo final entonces vale 7 puntos. Y por mal que les vaya, se sacan 4. ¿Qué digo yo? 4, 5, ¿sí? Entonces, digamos que tendrían más o menos unos 8 o 9 puntos, ya digamos que seguros y faltaría el examen, aunque no se confíen, porque ¿qué tal se saquen cero en el examen y pierden el cuarto? Entonces, nada, igual creo que pues el trabajo que han realizado a lo largo del semestre, pues digamos que les favorece para tener un muy buen puntaje final. Entonces, no sé. ¿Profe, el examen va a ser igual de fácil al pasado? Ese fue fácil, yo no sé qué les pasó, ese día se levantaron como al revés, no sé, ese estaba sencillo, no sé por qué se complicaron tanto. Bueno, algo así más o menos, algo así. Ya dijo que no sacaremos. No. Ah, ya habló Kelly, la que se sacó 20 puntos en el parcial. Háganle bullying, por favor. Ah, por Dios. Me gusta ese desafío de regiones entre Boyacá y Norte de Santander. Luisa versus Kelly. Sí, no me busque. Ok, bueno, ya, listo. El parcial va a ser igual de fácil al del segundo corte, entonces. Eh, y listo, muchachos. Entonces, les cedo la palabra si no tienen preguntas sobre el cronograma de marzo. Eh, si no tienen preguntas sobre el cronograma de marzo, podemos iniciar la presentación de cardiovascular. Yo la verdad le tendría miedo a que no la reten, acá que ella se salga de la cuarentena y vaya y los busque a cada uno en sus casas. Dije mayo, Daniel, ¿no? Por favor, darle ocultar a ese chiquito que sale ahí abajo que esa vez tapa las cosas. Bueno, a nosotros nos correspondió sistema cardiovascular. Nuestro mes está conformado por Paola Andrea Castiblanco, Paula Alejandra Manrique, Angie Paola Lozano y quien les habla, pues Lizeth Vanessa Arias. En primer lugar, vamos a encontrar lo que son generalidades. El sistema cardiovascular está conformado por el corazón. Este está ubicado en la caja torácica, en el mediastino medio, entre los dos pulmones. El corazón descansa su cara inferior sobre el músculo del diafragma. La cavidad está conformada por el endocardio, el miocardio y el epicardio. El endocardio es la capa más delgada y la capa interna. El miocardio es una capa medial, helicoidal, formada pues por el músculo cardíaco
Y el epicardio es la capa más externa de la pared del corazón. El corazón tiene 4 cavidades. Las cavidades superiores se denominan aurícula izquierda y aurícula derecha, y las cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. También tiene una pared muscular denominada el tabique que separa las aurículas, la aurícula izquierda y la derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo tiene la fuerza suficiente pues para impulsar la sangre a través de la válvula aórtica hasta el resto del cuerpo. Las válvulas que controlan el flujo de la sangre por el corazón son 4. La válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula mitral, la válvula aórtica, y cada una pues de estas cumple una función. La tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares. La mitral permite que la sangre rica en oxígeno llegue pues a los pulmones. La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta. También hay una parte importante del corazón que es pues el ciclo cardíaco, que básicamente se basa en la sístole, que es la contracción, y la diástole, pues la relajación. Siguiente. Aquí pues podemos observar las capas que ya les había dicho. Siguiente. Bueno, los vasos sanguíneos pues también son muy importantes en este sistema, pues ya que es el conducto de todo el cuerpo de sangre. Los vasos sanguíneos se dividen en las venas, las arterias, los capilares, y a su vez pues tienen algunas subdivisiones. Las venas son caracterizadas porque contienen la sangre desoxigenada y porque transportan el dióxido de carbono y los desechos metabólicos procedentes de los tejidos. Y pues son los órganos, a sus órganos respectivos de eliminación, que van a ser los pulmones y en algunos casos pues el riñón. Las venas están conformadas por diferentes capas: la capa interna, media o muscular, externa o adventicia, que es pues, la parte más externa. De las arterias pues tienen 3 capas: la capa túnica, la capa intermedia y pues la capa también externa. Esta es la que se encarga pues de llevar la sangre rica en oxígeno desde el corazón pues a todo el cuerpo. Y los capilares pues son los vasos más pequeños que tenemos en el cuerpo y son los que se encargan del intercambio de gases, agua, nutrientes y productos de desecho. Siguiente. La sangre, como lo podemos observar en la diapositiva, está compuesta pues por plasma y por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, desechos, nutrientes, proteínas, iones, agua, gases. Siguiente. Tienen diferentes funciones, como lo es el transporte de oxígeno y transporte de dióxido de carbono, pues la defensa de los glóbulos blancos con diferentes células como los neutrófilos, los linfocitos y demás. La homeostasis, que es mantener el equilibrio en todo el cuerpo, y la hemostasia, que es la que se encarga pues de la coagulación cuando uno tiene alguna hemorragia. Siguiente. La primera patología que vamos a encontrar, siguiente, es la endocarditis. La endocarditis pues es la infección del endocardio, predominantemente en las válvulas, por la colonización de la vía hematógena pues de algunas bacterias, hongos, virus. Comúnmente presenta diferentes síntomas como lo son la fiebre alta, taquipnea, disnea, daños a nivel del corazón, y en algunas puede presentar embolias, aneurismas, petequias, hemorragias y manchas. Como lo podemos ver en la diapositiva anterior, esas son las manchas que suelen aparecer ya cuando pues el paciente presenta una endocarditis. Son representativas pues de esta patología. Siguiente. Podemos encontrar una clasificación bastante amplia respecto a las endocarditis. Pues la primera clasificación que vamos a encontrar es según su ubicación y
presencia de material intracardíaco. La mayoría pues de las endocarditis tienen un factor predisponente que son las operaciones de las válvulas. Se va a llamar la válvula prostética pues a los pacientes que ya tienen una válvula artificial y que fueron operados, y una válvula nativa pues a la que los pacientes que no han sido operados. La endocarditis la vamos a abreviar como EI. Es la clasificación pues va a ser por la válvula nativa izquierda. Cuando esté en la válvula nativa izquierda, pues se va a clasificar aguda, subaguda o crónica. Cuando va a ser por una válvula prostética izquierda, va a ser endocarditis prostética temprana o endocarditis prostética tardía. También se clasifica pues por endocarditis derecha y endocarditis relacionada con dispositivos médicos, como lo van a ser marcapasos, cardiodesfibriladores. Siguiente. Según su modo de adquisición, pues va a ser clasificada en 3. La primera pues va a ser asociada a la asistencia sanitaria, es decir, nosocomial o no nosocomial. Pues para la no nosocomial pues hay algunos factores predisponentes como lo es la edad, y pues depende de las patologías como la quimioterapia, la hemodiálisis. En la segunda clasificación que vamos a encontrar es la EIA adquirida en la comunidad. Como lo dije, pues los abuelos son más predisponentes a este tipo de endocarditis, ya que sufren más del corazón. Y la tercera es la asociada a las drogas intravenosas. En un artículo que leímos dice que más del 50% de las personas que utilizan drogas intravenosas son propensas a tener una endocarditis. Siguiente. Y hay otra clasificación que es la que más utilizamos nosotros, que es según los resultados microbiológicos, con hemocultivos positivos y hemocultivos negativos. En los hemocultivos positivos encontramos los estreptococos, los enterococos, estafilococo aureus y estafilococo coagulasa negativa. En los hemocultivos negativos encontramos un grupo de bacterias que se llama, que se abrevia HACEK, que ahí está pues cada una de las bacterias que pertenece a este género. Siguiente. También encontramos otras bacterias que no son tan comunes y son de un diagnóstico, bastante difícil. Y los hemocultivos son negativos, que es Brucella, Coxigella burnetii, y entre otras. Para esto se hace el cultivo pues de la sangre, que va a encontrar pues negativo, una serología y las PCRs pues de las válvulas, y si pues son prostéticas o nativas. Siguiente. Para el laboratorio encontraremos que estas patologías pues se hacen con hemocultivos, que en la mayoría de los casos, casi en el 90%, va a ser positivas por estafilococos, enterococos y como ya lo mencioné anteriormente. Va a tener en el cuadro hemático una anemia, leucocitosis, usualmente se le puede, la BCG va a estar aumentada, se le va a tener microhematuria en sangre, va a tener un compromiso de la función renal, por eso se tiene que evaluar, y como ya lo había mencionado, lo del predisponente de VIH. Siguiente. Esta es una tabla en la cual, como es una enfermedad que es debido a muerte, siempre que se llega a un servicio de urgencias, pues se le tiene que tratar con algunos medicamentos y se tiene que investigar pues la historia del paciente. Se hace la distinción si son las válvulas nativas o las válvulas protésicas, y estas, dependiendo, se le va a dar el medicamento. Para las válvulas nativas usualmente se utiliza ampicilina, amoxicilina, ácido clavulánico con gentamicina, vancomicina con gentamicina, con ciprofloxacina. Para las válvulas protésicas
Se va a utilizar, perdón, vancomicina con gentamicina o rifampicina. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de miocarditis, que histopatológicamente se va a definir como la inflamación del miocardio. La podemos encontrar en presentación aguda, subaguda o crónica. Dentro de la etiología, pues vemos que puede ser viral, por parásitos, bacteriana, fúngica, por alergias, espiroquetas, protozoos o autoinmunidad. Dentro de un consenso que existe entre Centroamérica y Suramérica, se llegó a que la causa más común de esta infección es por Trypanosoma cruzi, que es la enfermedad de Chagas, y entre Norteamérica y Europa la más común es por virus. Sin embargo, pues también existe por bacterias. Dentro de las bacterias más comunes vamos a encontrar Brucella, Corynebacterium, Haemophilus influenza, Neisseria meningitis, Mycobacterium, Mycoplasma pneumoniae, Salmonella, Serratia marcescens, Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Treponema pallidum, Tropheriма whippeli, Vibrio cholera, Borrelia, Leptospira y Actinomyces. Ahora, dentro de la fisiopatología, vamos a encontrar que, pues, por los diferentes agentes que las pueden causar, se va a generar, pues, una cascada de reacciones que nos va a dar como resultado la necrosis celular, y después de esto la activación de macrófagos, citoquinas, la infiltración de células mononucleares, la expresión de genes y reacciones autoinmunes. En los estudios que se han hecho en modelos animales como murinos, se ha inducido la miocarditis, y lo que se ha visto es que se presentan tres etapas: una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. La fase subaguda, entonces vamos a encontrar que hay una infección sistémica, el agente causal entra al miocito, genera allí su replicación, y los miocitos van a morir ya sea por la acción de linfocitos T citotóxicos, el daño directo o por una aceleración de la apoptosis. En la fase subaguda vamos a encontrar que su duración es entre 1 a 7 semanas y se va a caracterizar por la infiltración de células mononucleares y la inflamación. En la fase crónica o fase tardía se va a caracterizar por la inflamación crónica, la muerte de miocitos, la fibrosis con dilatación cardíaca o la insuficiencia cardíaca. Ahora, dentro de la presentación clínica vamos a encontrar que se ha visto que se inicia o se presenta después de que haya existido una infección respiratoria o gastrointestinal. La forma de presentación pues es muy diversa, sin embargo pues puede presentar un dolor torácico agudo, puede presentar disnea, que es dificultad al respirar, estando en reposo o en ejercicio, presenta síntomas de arritmia, puede presentar síncope, shock cardiogénico sin causa aparente. Aquí vemos en el electrocardiograma, se va a presentar pues una elevación de ST, que es también común visto cuando hay un infarto agudo. Sin embargo, pues esta elevación va a ser un poco menor. En el diagnóstico pues vamos a encontrar el electrocardiograma, la radiografía de tórax, la ecocardiografía, el estudio analítico en sangre, una biopsia endomiocárdica y el estudio microbiológico. En el electrocardiograma, pues como ya habíamos visto, se generan arritmias, bloqueos cardíacos, y pues en el estudio analítico vamos a encontrar que puede presentarse leucocitosis, velocidad de sedimentación globular elevada, eosinofilia. Vamos a ver que hay una elevación de creatincinasa, y la troponina I y la troponina T se ha visto que puede proveernos evidencia de qué tanto daño hay en las células miocárdicas.
En cuanto al estudio microbiológico, pues hay PCR en sangre y serologías. Ahora vamos con pericarditis, que se puede presentar de forma aguda, la cual es la inflamación del pericardio y va a estar caracterizada por los siguientes síntomas: dolor precordial, brote pericárdico y una serie de cambios electrocardiográficos. Dentro del derrame pericárdico vamos a encontrar que es cuando la cantidad de líquido pericárdico que está presente en el espacio va a superar el monto que es considerado lo normal, que es aproximadamente 50 mililitros. Este puede estar presente de forma aguda, subaguda o crónica. El primero que vamos a hablar entonces es de la pericarditis aguda, que podemos encontrar que puede ser idiopática, infecciosa, neoplásica, inmunitaria, por traumatismo o congénita. Dentro de la infecciosa vamos a encontrar viral, bacteriana, fúngica o por parásitos. Neoplásica vamos a encontrar cáncer de mama, cáncer de pulmón, linfoma. Inmunitaria, pues hay muchas otras enfermedades, pero pues aquí pusimos de ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la fiebre reumática. Dentro de las bacterias más comunes que encontramos va a ser Haemophilus influenza, Mycobacterium, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitis, Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Treponema pallidum, Borrelia y Clamidia. Entonces, vamos a encontrar dentro de las manifestaciones clínicas un dolor torácico, el cual pues es de aparición rápida. Se puede irradiar al cuello, a la región de la supraclavicular, a la espalda, al hombro y al brazo izquierdo. Vamos a encontrar el roce pericárdico, que pues es muy característico de la pericarditis aguda, y su presencia pues nos va a establecer con seguridad que es una pericarditis. Sin embargo, el hecho de no escucharlo pues no nos genera la posibilidad de descartar una pericarditis. Este roce es un ruido rugoso y superficial que se va a auscultar con máxima intensidad y tiene pues tres componentes: un componente presistólico, uno sistólico y uno diastólico. También podemos encontrar fiebre, disnea y astenia. Dentro de los casos más típicos de pericarditis, el electrocardiograma, va a evolucionar en 4 estadios. En el primer estadio vamos a encontrar que hay una elevación del segmento ST, una elevación difusa, con ondas positivas de T. El segmento de PQ puede estar pues descendido. En el estadio 2 vamos a encontrar que el segmento ST vuelve a su línea isoeléctrica. En el estadio 3 vamos a encontrar que las ondas T van a estar negativas, y en el estadio 4 pues corresponde a la normalización. Dentro de los estudios de laboratorio vamos a encontrar en el hemograma que generalmente va a haber una leucocitosis, una elevación de proteína C reactiva, de troponina I y de creatinquinasa. Dentro de la radiografía de tórax encontramos que en la mayoría de los pacientes va a estar normal, y el ecocardiograma también va a ser pues normal. La principal razón para hacer el ecocardiograma es para descartar un derrame. También está pues la determinación de anticuerpos antinucleares y el cultivo de esputo. Dentro de los estudios diagnósticos del líquido pericárdico vamos a hacer una adenosindiaminasa para descartar tuberculosis o para diagnosticar marcadores tumorales, citología para neoplasias, cultivos y pues PCR para infecciones. Ahora vamos con el derrame pericárdico, que como ya habíamos dicho es cuando hay un aumento de la cantidad de líquido. Encontramos que cualquier patología puede causar un proceso inflamatorio y puede pues generar el incremento de este líquido, lo que vamos a considerar como un exudado. Sin embargo, pues también existen otros mecanismos en los que el líquido puede aumentarse y puede ser debido a una menor reabsorción debido al incremento de la presión venosa. También puede ser resultado de insuficiencia cardíaca, de síndrome nefrótico, de cirrosis o de hipertensión pulmonar, que vamos a considerar como transudado.
Dentro pues de la etiología vamos a encontrar que puede ser infecciosa, aquí está viral, bacteriano o por hongos, puede ser también neoplásica, puede ser por lesión pericárdica, por insuficiencia cardíaca, por causas metabólicas o inmunitaria. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que puede ser asintomático o puede generarnos unos síntomas muy específicos, que va a ser disnea durante el ejercicio y dolor torácico. Hay algunos síntomas que se van a generar por la compresión local del derrame del líquido, la cual va a incluir náuseas, disfagia, ronquera e hipo porque va a haber un compromiso del nervio frénico. También pueden haber otros síntomas como la fiebre, el tos, debilidad, fatiga, anorexia o escalofríos. Dentro del protocolo de estudio para el derrame pericárdico lo vamos a encontrar en 3 etapas. Entonces está el estadio 1, donde vamos a ver la historia clínica, el examen físico, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ecocardiograma, la evaluación de tuberculosis, de anticuerpos antinucleares y de hormonas tiroideas. En el electrocardiograma vamos a encontrar que puede causar alteraciones, pero no son muy específicas, como va a ser un aplanamiento de las ondas T. En la radiografía de tórax vamos a encontrar que se puede mostrar un agrandamiento de la silueta cardíaca, que se va a ver pues con campos pulmonares claros. En la ecocardiografía es la que más frecuentemente se utiliza y es porque podemos valorar pues el tamaño del derrame y el efecto hemodinámico que está causando. En el estadio 2 vamos a encontrar el análisis del líquido pericárdico, en el cual pues podemos encontrar como el origen de este derrame, que puede ser pues infeccioso o neoplásico. Esto lo vamos a encontrar para la diferenciación del origen tuberculoso, vamos a encontrar niveles de adenosina de aminasa. En el neoplásico vamos a encontrar altos niveles de antígeno carcinoembrionario. También es necesario realizar un análisis bioquímico donde vamos pues a analizar proteínas, LDH, glucosa y recuento celular. En el estadio 3 vamos a encontrar una biopsia quirúrgica del pericardio y también se pueden realizar tomografía computarizada y resonancia magnética, que ambas pues nos van a dar o a demostrar pues cuál es el tamaño del derrame pericárdico. Bueno, en cuanto a la flebitis, tenemos que es la inflamación de una vena debido a una alteración en el endotelio. Las causas es la contaminación del sistema intravenoso al momento de introducir o manipular el catéter. Los signos y síntomas tenemos enrojecimiento en el lugar, exudado, dolor en el trayecto venoso y calor en la zona. Siguiente. Esta es una de las infecciones asociadas a catéter. Tenemos que el uso de estos dispositivos ha sido de gran utilidad clínica, ya que permite un acceso rápido y seguro al torrente sanguíneo. Sin embargo, no está exento de riesgos y complicaciones tanto mecánicas como infecciosas. Tenemos algunos factores del huésped, como que estos dispositivos... bueno, las bacterias pueden... factores del catéter. Los factores del huésped, que es que dentro de la vena se transforma en un depósito de plaquetas, plasma y proteínas, favoreciendo la adhesión, multiplicación y protección de las bacterias ante las defensas del huésped. Factores del catéter, tenemos que estos dispositivos están elaborados con materiales que presentan microporosidades que favorecen la adherencia de microorganismos, y en cuanto a los factores de las bacterias, pueden formar biofilms para mantenerse unidas al catéter y protegidas. Además, disminuyen la susceptibilidad de algunos antibióticos. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo primero es retirar el catéter. Se debe realizar un cultivo del exudado y administrar antibióticos si los síntomas se complican. Es importante resaltar que la presencia de fiebre y bacteriemia luego de retirar el catéter debe hacer sospechar de una infección profunda.
Las bacterias más frecuentes, tenemos que el 60% son causados por Staphylococcus coagulasa negativos y Staphylococcus aureus. Y otras bacterias pueden ser Enterococcus, Corynebacterium, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter y Acinetobacter. Siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar de el proceso infeccioso. Esto empieza cuando ya hay una bacteremia, pues que es que hay bacterias en el torrente sanguíneo. Y lo primero que ocurre es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto es una inflamación en todo el cuerpo y trae como consecuencia la liberación descontrolada de mediadores de la inflamación. Algunos síntomas son temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca de mayor a 96 latidos por minuto, taquipnea, presión de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio y leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000. Después pasamos a la sepsis, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica unido con un foco infeccioso, ya sea probable o confirmado. Pasamos a la sepsis grave, que ya aquí puede haber una disfunción orgánica, hipoperfusión, que es la disminución del flujo sanguíneo, o hipotensión. En esta también podemos ver la hiperlactatemia, que esta ocurre cuando ya hay lesión en los tejidos, oliguria y alteraciones del estado mental. Y finalmente terminamos con shock séptico, que es una hipotensión refractaria. Siguiente. Bueno, entonces la sepsis, lo primero que hay que tener claro es que es una urgencia médica que se debe diagnosticar y tratar de forma temprana. Es una complicación causada por una respuesta desregulada a una inflamación. Ocurre cuando las sustancias liberadas en el torrente sanguíneo para combatir una infección desencadenan una inflamación en todo el cuerpo. Y inmunológicamente los patrones moleculares asociados al daño y los patrones moleculares asociados a patógenos activan la respuesta inmunitaria. Esto ocurre generando un desequilibrio entre las citoquinas antiinflamatorias y proinflamatorias, con la elevación de las proinflamatorias o disminución de las antiinflamatorias que pueden llevar a una sepsis y consecuentemente a una cascada de mediadores. Si esta inflamación no se corrige rápidamente, puede dar lugar a daño irreversible en los tejidos, shock séptico, disfunción de órganos y finalmente la muerte. Siguiente. Bueno, tenemos que el endotelio regula el tono vasomotor, el movimiento de las células y los nutrientes dentro y fuera de los tejidos, el sistema de coagulación y el equilibrio de señales inflamatorias e antiinflamatorias. Cuando hay sepsis se producen profundas alteraciones en el endotelio, como el aumento de la adhesión leucocitaria, cambio a un estado procoagulante, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad endotelial que lleva a un edema tisular extendido. Siguiente. En un estado de sepsis grave se puede generar alteraciones microcirculatorias como la obstrucción de pequeños vasos sanguíneos por microtrombos y tampones de glóbulos blancos y rojos, la coagulación intravascular diseminada por la expresión generalizada del factor tisular, el depósito de fibrina y las alteraciones de los mecanismos anticoagulantes. En cuanto al intestino, el epitelio intestinal es más permeable, se puede generar una lesión del intestino debido a los contenidos de la luz en como las enzimas pancreáticas y una inflamación. En el hígado podemos encontrar la dificultad en la eliminación plasmática de bilirrubina y la disminución de funciones hepáticas. En el riñón tenemos la lesión renal aguda y disfunción microvascular y tubular. En el cerebro, el edema perivascular, estrés oxidativo, leucoencefalopatía, alteraciones de los neurotransmisores. La disfunción endotelial sistémica altera la barrera hematoencefálica y permite la entrada de citoquinas inflamatorias en el cerebro. Y en cuanto al sistema nervioso central, tenemos la disfunción hepática y renal concomitantes, aumenta la entrada de toxinas al sistema nervioso central. Puede haber una isquemia y una hemorragia. Siguiente. Bueno, en cuanto al shock séptico, la fisiopatología de los pacientes con sepsis grave o choque séptico no está dilucidado por completo. Sin embargo, se conocen varios aspectos implicados que en conjunto justifican parcialmente el curso clínico de los pacientes. Lo primero que hay que saber del shock séptico es que es un subconjunto de la sepsis.
en el que las alteraciones circulatorias y celulares o metabólicas son tan graves que aumentan considerablemente el riesgo de muerte. Se produce cuando un agente infeccioso, sus toxinas o la liberación en circulación de los mediadores de la inflamación producen una descompensación vascular generando hipotensión refractaria, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y gasto cardíaco elevado. Siguiente. Los aspectos implicados en el shock séptico tenemos primero una respuesta del huésped a la infección. Se va a generar se genera una inflamación importante que carece de especificidad y que genera daño no solamente al agente causal, sino también a los tejidos. Tenemos alteraciones de la coagulación inducidas por sepsis, que los receptores de proteasa activada establecen una unión entre la coagulación y la inflamación. La trombina está alta y la proteína C baja, generalmente un efecto nocivo en las células endoteliales. Tenemos una inmunosupresión endógena que se atribuye a linfopenia por apoptosis inducida en los linfocitos B y en CD4. Y una disfunción orgánica que genera la alteración de la oxidación tisular o hipoxia secundaria a disminución del aporte de oxígeno. Esta falta de oxígeno a nivel tisular genera la producción de radicales libres, los cuales producen daño mitocondrial. Y finalmente la muerte. Siguiente. Bueno, en cuanto a la sífilis cardíaca, tenemos que es causada por el treponema pálido, tenemos que inicialmente causa sífilis. Esta se divide en tres etapas, la primaria, la secundaria y la tardía. Esta se va a presentar en la tardía. Cuando el treponema ingresa a los vasos sanguíneos va a tener una proliferación del tejido estructural conjuntivo, eso va a causar una arteritis. Y esta arteritis, que es la inflamación de las arterias, puede alterar la pared de las arterias o causar un debilitamiento en la pared. Esto puede llevar a bloqueos o aneurismas, que es cuando un vaso sanguíneo muy grande se rompe y puede causar la muerte en minutos. Bueno, otras complicaciones pueden ser la aortitis, que pues es la inflamación de la aorta. También puede causar bloqueos en neurisma. Esta, como ya lo mencioné, la vamos a encontrar en los periodos tardíos de la sífilis. Los síntomas van a ser dolor pericardial, que se puede extender o irrigar el brazo izquierdo. Puede producir disnea, que va a ser una falta de oxígeno. Y todo esto va a llevar a una descompensación cardíaca. Otra manifestación que podemos ver son las gomas en el músculo cardíaco, que las gomas son formación de bultos o tumores de tejido fibroso. Y esto lo vamos a encontrar, como lo podemos encontrar en el corazón, lo podemos encontrar en cualquier órgano. Pueden ser grandes, pequeñas, ulceradas. Y lo que van a causar es hemorragias masivas. En el corazón que vemos en el centro de la imagen, pues tiene un aneurisma sifílico. Y además presenta unos nódulos fibrosos en el ventrículo izquierdo. Siguiente. En el diagnóstico, pues se debe tener la sospecha de una sífilis cardíaca cuando los pacientes presentan lesiones mucocutáneas típicas, como las que vemos en la mano, en la imagen, y también debemos tener muy en cuenta el historial del paciente. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener unas pruebas treponémicas, que pues la que vemos ahí pues es una inmunofluorescencia indirecta. También vamos a encontrar anticuerpos treponémicos específicos y hemoglutinación. En las pruebas no treponémicas, pues vamos a encontrar el BDLR y el RPR. Sí. Y ya en cuanto al tratamiento, pues se puede tratar con los mismos fármacos que se utilizan en la sífilis latente tardía. Y pues generalmente se trata con penicilina. En el caso de haber una alergia a este antibiótico, pues vamos a utilizar eritromicina o tetraciclinas. En realidad no ha mostrado ningún tipo de resistencia este microorganismo a antibióticos. Sí. Bueno, tenemos la enfermedad de Lyme, que es una infección
bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Esta garrapata puede picar a otros roedores y puede contraer la bacteria que la produce, que es la Borrelia burgdorferi. Y esta garrapata pues se puede adherir a cualquier parte del cuerpo, pero por lo general se va a adherir a zonas de complicado acceso como son la ingle, cuero cabelludo, la nuca y las axilas. La garrapata debe estar aproximadamente 36 a 48 horas para poder transmitir esa bacteria. Bien. La enfermedad de Lyme presenta tres etapas. La primera etapa es la enfermedad de Lyme temprana y localizada, que es donde la bacteria aún no se ha propagado por todo el cuerpo y se encuentra en la picadura. La segunda etapa también es llamada la enfermedad de Lyme con diseminación temprana, que es donde la bacteria se comienza a diseminar por todo el cuerpo. Y la tercera etapa, pues, es la diseminación tardía, que es cuando la bacteria ya se ha diseminado por todo el cuerpo. Estos estadios son importantes, pues nos van a brindar una sintomatología diferente cada uno y nos va a ayudar a ver en qué etapa está el paciente. Y ya de acuerdo con la sintomatología, pues en la primera etapa vamos a encontrar que la sintomatología más común va a ser fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, malestar general y rigidez de nuca. En esto se va a presentar algo muy característico de esta enfermedad, que es el eritema migratorio, que es esta lesión que se observa a mano derecha, que se observa que se puede extender muy rápidamente, puede crecer muchísimo, eh, es de color rojizo, ulcerado, y también vamos a encontrar que algo muy característico es que en el centro es mucho más claro que en los bordes. Siguiente. En la segunda etapa, pues ya vamos a encontrar síntomas más específicos como el entumecimiento o el dolor en la zona del nervio, la parálisis o debilidad en los músculos faciales, problemas del corazón como palpitaciones, latidos muy irregulares, dolor torácico y dificultad para respirar. Y ya en la última etapa, que es donde está la bacteria diseminada por todo el cuerpo, vamos a encontrar un movimiento muscular anormal, hinchaciones articulares, debilidad muscular, entumecimiento y hormigueo. También vamos a encontrar unos problemas cognitivos como son el de problemas con el habla y el pensamiento. En cuanto a la fisiopatología, pues vamos a encontrar que cuando hay la picazón de la garrapata, pues esta va a introducir la bacteria y la bacteria va a comenzar a colonizar piel y después sistema linfático. Después de colonizar sistema linfático va a pasar a circulatorio y de este va a diseminar cualquier órgano. Entonces puede diseminar corazón, hígado, riñones y prácticamente pues cualquier órgano porque tiene acceso libre a todo el cuerpo. Se va a producir una reacción inflamatoria antes de que haya una respuesta inmune, que pues esto es lo que vamos a llamar eritema migratorio. Por último, el diagnóstico. Primero debemos hacer una evaluación clínica y después se va a confirmar con pruebas serológicas en fase aguda y en fase de convalescencia. Entonces, casi siempre el eritema migratorio es diagnóstico clínico porque aparece primero que la seroconversión para detectarlo en pruebas serológicas. También se piden cultivos de sangre o de líquidos corporales como líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial para descartar otro patógeno principalmente. Bueno, entonces en cuanto al hemocultivo, se deben extraer las muestras mediante venopunción y el momento de esta extracción pues debe corresponder en el que exista un mayor número de bacterias viables en sangre, el cual pues sabemos que es el momento donde se presentan picos febriles. Por otra parte, pues se dice que la extracción debe hacerse antes de iniciar la administración de antibióticos
Y de no ser posible, pues cuando el antibiótico esté en una concentración valle, que es justo antes de la siguiente dosis de antibiótico. En cuanto a las recomendaciones del volumen de sangre, en niños pequeños se requerirán entre 1 a 5 mililitros, en los que se van a inocular en un solo frasco aerobio. En cambio, pues en niños mayores y adultos vamos a encontrar que debe ser de 10 a 20 mililitros, en los cuales vamos a encontrar dos frascos, uno anaerobio y otro aerobio. Dentro de las recomendaciones, pues se encuentra que sean 2 hemocultivos de aerobios, o sea, 3 tomas de frascos, 2 de aerobios y 1 de anaerobio. Estos frascos deben ser inoculados rápidamente y siempre se debe pinchar primero el frasco anaerobio y luego pues el aerobio. En el anaerobio se debe evitar la entrada de aire. Cuando ya hemos obtenido la muestra, se debe pues verificar la identificación del paciente y sus datos y debe pues enviarse lo más antes posible al laboratorio. En todo momento pues se debe conservar en una temperatura ambiente. Dentro de ya de los laboratorios van a utilizarse sistemas automatizados que van a tener una lectura continua y que van a mantener estos hemocultivos en una temperatura entre los 35 y 37 grados centígrados. Van a tener unas celdas con agitación continua que van a facilitar la multiplicación bacteriana y también van a estar realizando una monitorización para la detección de los frascos. Dentro de los sistemas que encontramos de monitorización, vamos a encontrar que hay uno basado en tecnología colorimétrica que lo que hace es detectar el crecimiento bacteriano porque se ocasiona un aumento de CO2, lo que va a realizar una modificación del pH y lo que daba resultado como a un cambio de color en el sensor de la base del frasco. También vamos a encontrar un sistema que es un sensor fluorimétrico en el cual pues van a haber fotodetectores que van a medir la fluorescencia emitida por cada frasco, lo que va a corresponder a la cantidad de CO2 liberado por los microorganismos. Pues cada casa comercial pues tiene diferentes frascos, sin embargo los más generales son para bacterias aerobias, anaerobias facultativas y para anaerobios estrictos. También hay para micobacterias y hongos. Los hemocultivos que nos hayan dado como resultado positivo, pues deben comunicarse en cuanto antes este resultado y debe realizarse pues una tinción y un subcultivo en diferentes medios para pues identificar cuál es el microorganismo que creció allí. Bueno, como factores de virulencia, empezaremos con Haemophilus influenzae. Este se caracteriza por una gran variación de los factores de virulencia y con varios serotipos. El serotipo pues más infeccioso, por decirlo así, es el serotipo B. Y pues este se caracteriza por la ganancia o pérdida espontánea de unidades repetidas, lo que en español significa activación o desactivación de la expresión genética. El gen HIFA y los genes adesina HMW1A y 2A se utilizan pues varios pares de bases, de 2 a 7 pares, lo que va a variar sus regiones promotoras para la eficacia pues, de la transcripción. Como lo vemos en la diapositiva, el LIC1A, el LIC2A, LIC3A, IgTC y LEX-A modifican los oligopolisacáridos que posee esta bacteria
Y desde hace unos años se estaba buscando si los genes, los genes modificadores pues, de los oligopolisacáridos podían ser específicos del sitio del huésped en su expresión. Y esto pues se confirmó pues ya el año pasado, en enero. También se confirmó que pues la bacteria tiene una inmunoglobulina A que está codificada por el gen IgA y HAP, que es la que codifica la proteína de la penetración, pues la cual va a ayudar a impedir pues el sistema cardiovascular. Siguiente, por favor. Encontramos la Eichenella corrodens. Esta va a ser pues más propia de la microbiota de la orofaringe y el tracto respiratorio. Va a presentar una macroscopía rugosa con bordes circulares e irregulares, grises, translúcidas y sin hemólisis. Va a ser una bacteria pues gram negativa. Y en la tablita pues vamos a ver las pruebas bioquímicas que sirven como para identificarla. Siguiente. Como factores de virulencia vamos a encontrar los lipopolisacáridos que están conformados por carbohidratos, lípido A, ácido 2, ceto 3 oxíoctanoico, eptosina y actividades endotóxicas. En varios estudios que se han encontrado, pues a nivel molecular casi no se sabe nada de esto, sino que en los estudios inmunológicos se han encontrado propiedades de epítopes relacionadas con Fusobacterium nucleaten y Necrosporum. También va a presentar un limo que va a ser como una capa fibrosa asociada pues, a la superficie de la membrana externa. Esta está constituida por exopolisacáridos y tiene como la función de suprimir la respuesta inmune. Esto fue probado pues en ratones y en eritrocitos de cordero. A nivel estructural de los pilis, pues los pilis se identificó un locus, que es el pili A, que incluye el pili A1, el pili A2, el pili B y el HA20. Cada uno de estos pues se va a encargar de lo que es la exportación y ensamblaje. Y también se habla que la inactividad del pili B fue eficaz para la motilidad de contracción. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Paula. Bueno, vamos a encontrar otra bacteria que, como lo podemos observar en la diapositiva, a nivel molecular pues tiene muchas características. La primera vez que va a tener pues unas proteínas asociadas a membrana. Estas se van a llamar las OMP. Las OMP se van a clasificar en 3 grupos. El primer grupo van a ser las proteínas que pesan de 88 a 94 kilodalton. El segundo grupo van a ser porinas de 36 a 38 kilodalton. El grupo 3 va a ser las que van de 25 a 34 kilodalton. Y se encontraron que los genes que codificaban estas proteínas pues van a ser el OMP25 y el OMP31. De esto se deriva pues la familia OMP25 y la OMP31, que va a estar conformada pues por las que dicen ahí en las diapositivas. Y también habla que esta es una de las bacterias que la virulencia está determinada por su habilidad de internarse, sobrevivir y replicarse dentro de los fagocitos, como el macrófago. Bueno, también es una de las pocas bacterias que tiene la capacidad de utilizar el eritrol como fuente de carbono. Esto es lo que le va a dar a la especie Brucella abortus la capacidad abortativa también posee unos lipopolisacáridos
Y el lipopolisacárido de esta bacteria es muy singular, ya que no activa la vía alterna del complemento, o sea, por lo cual no va a ser descubierta tan fácilmente, ya que, pues, como lo dije, va a predominar dentro del macrófago. La brucela también presenta unos PAMs, que son los que se van a ubicar en la envoltura celular y son reconocidos por los mecanismos antimicrobianos de la inmunidad innata del hospedadero. Esta bacteria pues se va a ubicar en un sitio que se llama BCV, que es el compartimento no replicativo denominado del macrófago. En este también se habla de un sistema de secreción tipo 4, que es codificado bueno, es esencial para el establecimiento del nicho intracelular, según lo que dispone la supervivencia a largo plazo pues, de la bacteria. La expresión del operón BIR-B depende de la codificación del BCW y alcanza el máximo nivel a las 5 horas post-infección. También se habla de un gen, que es el RIC-A, que es el traslocado a través del T4SS-BIR-B, que recluta las GTPases del hospedero hacia la vacuola que contiene la bacteria durante el tráfico intracelular de la brucela. El efecto codificado por el locus BAT1, que ya fue el que mencioné hace poquito, y denominado SEA, es el cual que participa en las etapas de infección primaria. Siguiente. Habla. Ya. Vamos a encontrar en la Cinetobacter, que va también a tener las proteínas de membrana que anteriormente dije. Estas se van a encargar de la adherencia e invasividad, inducción de la apoptosis, formación de biofilm, presencia y resistencia al suero y a la inmunidad del hospedador. También va a tener los lipopolisacáridos, que lo que va a hacer es darle resistencia al suero, supervivencia durante la infección en los tejidos y evasión de la respuesta inmune. También va a tener un polisacárido capsular, que también le va a ayudar pues, a la resistencia, en la supervivencia durante la infección de los tejidos y la formación de biofilm. También va a tener unas fosfolipasas, que va a ser la PLC y la PLB, que es lo que le va a dar la resistencia, la actividad citolítica, la invasión y la supervivencia en vivo. También va a tener unas vesículas de membrana externa, que va a ser pues la encargada de la liberación de los factores de virulencia, la transferencia horizontal de los genes de resistencia a antibióticos, y también va a presentar pues lo que son las proteínas de unión a la penicilina, que lo que le va a dar pues es la supervivencia en vivo y pues la resistencia. Va a tener los mecanismos de secreción, que el mecanismo de secreción tipo 2 le va a dar supervivencia, el sistema de secreción siguiente pues le va a dar la colonización del huésped y la competición bacteriana. El tipo de secreción 5 le va a dar la formación de biofilm, adherencia y supervivencia en vivo. Siguiente. Lo que es la Corynebacterium dicteriadae va a estar el factor de virulencia que vamos a explicar, pues va a ser la toxina distérica. Perdón. Va a estar codificada por el GenTox, que codifica pues, la endotoxina y se produce en la cepa, mediante un bacteriófago beta. Son necesarios pues para esto dos pasos. Esta bacteria pues va a tener dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B. La subunidad A va a activar el citoplasma y el factor de elongación, inhibe la síntesis de proteínas. Y la subunidad B reconoce y se une al receptor de la superficie de la célula hospedadera. Así pues va a llegar a colonizar pues el cuerpo. Siguiente.
Bueno, en cuanto a Staphylococcus epidermidis, tenemos que el principal factor de virulencia es la capacidad de formar biopelículas o biofilms. Esta formación corresponde a la adhesión de las bacterias en superficie mediada por adhesinas asociadas a la pared celular y posteriormente a la maduración mediada por factores extracelulares. Entonces, primero tenemos las superficies, las proteínas de superficie que van a dar una unión a los biomateriales. Tenemos las adhesinas SRG que se unen a la cadena beta del fibrinógeno, el cual es un sitio de clivaje para la trombina. Esta bacteria lo que hace es inmovilizar el fibrinógeno, generando el desarrollo de arteriosclerosis, trombosis, coagulación intravascular diseminada y por lo tanto riesgo de enfermedad cardiovascular. Tenemos las autolisinas asociadas a superficie, que son la unión inicial de las células a una superficie, y la unión a la vitronectina, que es una proteína adhesiva del plasma y suero. Tenemos el ácido teicoico y lipoteicoico, que sus cargas catiónicas promueven la incorporación de D-alaninas, permitiendo la unión a la superficie y mejoran la adherencia a la fibronectina. El polisacárido intracelular de adhesión PIA, que codifica en el locus ICA, permite la iniciación y síntesis de biopelículas. El polisacárido PSA trabaja de la mano con el PIA y promueve también la iniciación y síntesis de biopelícula. Y finalmente tenemos las proteínas asociadas a la acumulación y proteínas asociadas a la biopelícula, que son las encargadas de la adhesión intracelular y producción de biopolímeros extracelulares. Siguiente. Tenemos Staphylococcus lugdunensis y Schleiferi. Este tiene cápsula de exopolisacárido que facilita la colonización e interfiere con la fagocitosis de las células por los polimorfonucleares. Tenemos el coupling factor, que son proteínas de unión al fibrinógeno que contribuyen a la colonización y a la agregación de plaquetas y inhiben la fagocitosis. Las proteínas de superficie reguladoras de hierro, que se expresan en la superficie de las células y transfieren el grupo M hacia el citoplasma. Tenemos lipasas, DNasas, proteasas, esterasas y beta-hemolicinas. Siguiente. Bueno, en cuanto a Staphylococcus aureus, tenemos la proteína A, que activa el complemento y bloquea la fracción Fc de las inmunoglobulinas G, por lo que previene la eliminación del microorganismo mediada por anticuerpos. Tenemos la leucocidina, que es una exotoxina que, con efecto tóxico directo sobre la membrana de los polimorfonucleares. Esta toxina está implicada en la formación de poros que alteran la permeabilidad celular. Tenemos la enterotoxina, que posee características inmunomoduladoras propias de los superantígenos. Tenemos la toxina de shock tóxico, que induce la liberación de citoquinas por macrófagos y linfocitos a bajas concentraciones, produce la extravasación de células endoteliales y a altas concentraciones tiene un efecto citotóxico. Tenemos el ácido teicoico y lipoteicoico, que permite una unión a la superficie y mejora adherencia a la fibronectina. Fosfolipasa C, que afecta los tejidos volviéndolos más susceptibles al daño. Hemolicinas, toxina alfa, que actúa destruyendo los desmosomas del estrado granuloso de la epidermis. Siguiente. Bueno, esta tiene componentes de superficie microbiano que reconocen moléculas de matriz adhesiva. Estos son un grupo, principalmente se presentan en los estafilococcus. Pues tenemos el coupling factor, que ya lo había explicado, las proteínas repetidas serina aspartato que permiten la unión al fibrinógeno, son importantes para la adhesión de la bacteria, permiten que se acumule en la superficie celular y se asocia con la sepsis. Tenemos la superficie, las proteínas de unión al colágeno, que son proteínas con una unión entre la célula bacteriana y el colágeno que generan la formación de trombos en el torrente sanguíneo. Las proteínas de unión al fibrinógeno, proteínas de superficie reguladoras de hierro que transfieren el grupo M al citoplasma y la proteína A que inhibe la opsonización y la fagocitosis. Siguiente. Bueno, en Enterococcus tenemos que la proteína de superficie extracelular, esta promueve la adhesión, la colonización y evasión del sistema inmune. La citolicina, que posee propiedades beta-hemolíticas y es bactericida contra otras bacterias. La gelatinasa, que provee los nutrientes de la bacteria degradando el tejido del hospedero. La hialuronidasa, que despolimeriza la molécula de mucopolisacáridos del tejido conectivo, lo que facilita la diseminación de la bacteria. Determinantes de feromonas, que son quimioatrayentes de los neutrófilos, que son capaces de modular el modo
de modo importante la respuesta inflamatoria. El antígeno A, que se asocia a la adherencia de las bacterias tanto en las células bióticas y superficies abióticas. Tenemos la proteína de superficie celular, que tiene capacidad de unirse al colágeno y está relacionada con la patogénesis de la endocarditis. La sustancia de agregación, que actúa midiendo la unión específica de la bacteria al epitelio intestinal y renal. Siguiente. Bueno, en cuanto a Pseudomonas tenemos el flagelo, los pilis tipo 4, leg A y leg B, que son presentes en la membrana y confieren adhesión hacia las células del hospedero, induciendo daño y diseminación del patógeno. La cápsula extracelular, la secreción de toxinas tipo 3, que son asociadas a la secreción de toxinas como EXO-A, EXO-T, EXO-S, EXO-U y EXO-Y, que pueden llegar a inducir apoptosis. La tipo 2, que es la producción de las degradan el colágeno. La tipo 5, que es un sistema autotransportador que produce lisis y juega un papel en la producción de la biopelícula y la adherencia celular. La pidocianina, que causa disfunción ciliar en el tracto respiratorio más que todo y provoca efectos proinflamatorios y oxidativos que dañan las células. Y el quorum sepsin, que es el mecanismo basado en la comunicación intracelular que permite la adaptación de una población bacteriana a los cambios microambientales. En Enterobacter tenemos lipopolisacáridos, el antígeno O, que es la clasificación serológica, el antígeno H, flagelar, el antígeno K capsular, hemaglutininas, manosa sensible asociada a fimbrias tipo 1 y 3, quelantes de hierro, la aerobactina y enterochelín. Y esta bacteria tiene gran capacidad de transportar plásmidos que codifican resistencia a numerosos antimicrobianos. Bueno, entonces, en cuanto a Streptococcus pyogenes, vamos a ver que posee una gran variedad de factores de virulencia, los cuales, pues, como vemos en la figura, algunos están asociados a los componentes de la superficie celular, como lo es la proteína M, la C5A peptidasa, el ácido lipoteicoico y la cápsula de ácido hialurónico de la bacteria. Otros van a ser sintetizados al exterior sintetizados por la bacteria y secretados al exterior, como lo va a ser la streptokinasa, la hialuronidasa, las toxinas como la streptolicina O y S, o la exotoxina pirogénica estreptocóxica. En cuanto, pues, a la adhesión de las células epiteliales, vamos a ver qué es el primer mecanismo de patogenicidad de Streptococcus pyogenes, ya que para producir su enfermedad, pues debe tener factores denominados adhesinas que le van a permitir la colonización de la bacteria en el huésped. Como primer factor de virulencia que vamos a describir está el ácido lipoteicoico, el cual va a jugar un papel importante en la adhesión de Streptococcus pyogenes en las células epiteliales del huésped. El siguiente que vamos a ver es la cápsula de ácido hialurónico, que también le ayuda a la adherencia de la bacteria a las células epiteliales. Esta lo que va a hacer es promover los enlaces, que los enlaces sean más estrechos y de mayor afinidad. Sin embargo, pues la principal función de esta cápsula va a ser proteger a la bacteria contra los mecanismos de fagocitosis que pone en marcha pues el sistema inmunitario del huésped. Estructuralmente vamos a ver que este ácido hialurónico es idéntico al del huésped, lo que va a permitir que Streptococcus pyogenes pase pues desapercibido por el sistema inmunitario. Otra forma que tiene para evadir la respuesta inmune es produciendo C5-peptidasa, la cual pues va a inhibir la función de C5A en el huésped, que es la función de C5A es el reclutamiento de los neutrófilos, entonces va a impedir que haya un reclutamiento de los neutrófilos en el lugar de la infección, con lo que va a dar como resultado que se evite la fagocitosis de Streptococcus pyogenes. También encontramos la proteína M,
la cual va a estar implicada tanto en la adhesión y la colonización de la bacteria, como también en la permanencia de esta bacteria en los tejidos infectados. Otra enzima importante que encontramos es la fibronectina, que se une a la fibronectina, que es la proteína N. Esta va a actuar en el proceso de invasión, como ya habíamos dicho, uniéndose a la fibronectina. Existen unas proteínas que posee Streptococcus pyogenes que son inhibidoras del complemento, como el factor H. Eh, y también vamos a hablar de la streptokinasa, que es una activadora del plasminógeno, ya que va a convertir de plasminógeno inactivo a plasmina activa. Esto va a tener como respuesta final que haya una destrucción de la barrera de los tejidos del huésped y que haya una transición de la bacteria de los tejidos infectados a otros tejidos estériles. También encontramos la hialuronidasa, que va a ayudar a la propagación de la bacteria. Encontramos toxinas como las hemolicinas, las cuales son streptolicina O y streptolicina S, que pues son las responsables de la hemólisis que vemos en el agar sangre, y las cuales pues van a permitir que haya una alteración en la integridad de la membrana, con lo que va a permitir la internalización de la bacteria y la muerte de las células del sistema inmunitario. En cuanto a la exotoxina pirogénica streptocóxica, va a actuar en la actividad pirogénica, es decir, pues va a generar ciertas inestabilidad en los factores termorreguladores, lo que nos va a generar pues una fiebre. Ahora, en cuanto a Treponema pallidum, vamos a encontrar que sus principales factores de virulencia se van a asociar a la capacidad del microorganismo para pues transitar por diversas mucosas e invadir el cuerpo del hospedero. También vamos a encontrar su movilidad en tipo sacacorchos, su capacidad para atravesar placenta, y cabe destacar que pues la membrana que posee este microorganismo es una membrana poco inmunogénica, lo que va a contribuir a que tenga una permanencia prolongada en el huésped. Tiene, como vemos en la imagen, una doble capa lipídica, donde se ha detectado proteínas propias de treponema, que esta lo que nos va a ayudar es en la evasión del sistema inmune del hospedador. Vamos a encontrar un espacio periplásmico flagelar, que gracias a este espacio va a tener la posibilidad de desplazarse en medios con viscosidad. Allí vamos a encontrar los motores flagelares, y estos motores que están anclados a la membrana van a formar un collar, de los cuales pues van a surgir los filamentos flagelares. Se ha observado que la diseminación y la invasión de Treponema pallidum se lleva a cabo en tres etapas. En la primera etapa, pues, va a estar mediada TP0751, que es la que se va a unir a los componentes del hospedador y va a generar una disminución de la motilidad. En la segunda etapa, pues vamos a encontrar que TP0751 se va a unir a los receptores que se encuentran en las células endoteliales mediante unas regiones específicas, lo que va a generar la última etapa, que es la extravasación del microorganismo al interior de la célula. También vamos a encontrar una estructura tridimensional de proteínas TPR, que lo que nos va a generar es que haya un aumento de la permeabilidad, como lo vemos en otras, que se ha descrito en otras bacterias gram negativas. También va a ser importante pues para captar nutrientes necesarios del hospedador. En cuanto a Borrelia, vamos a encontrar que posee enzimas capaces de disolver proteínas, lípidos y colágenos, lo que van a permitir la penetración y la diseminación tisular. También van a inducir
y activar metalopeptidasas y enzimas fibrinolíticas, que van a ser las responsables de la destrucción de la matriz celular. Uno de los factores de virulencia más destacados de Borrelia es que es capaz de utilizar los sistemas enzimáticos del hospedador para su propia supervivencia. Se considera que la existencia de un flagelo le confiere esa capacidad de girar sobre sí misma para poderse mover mejor en los tejidos. En cuanto a leptospira, vamos a encontrar que tiene una gran cantidad de genes involucrados en la motilidad. Vamos a encontrar también que es capaz de realizar una invasión al hospedero, haciendo el uso de un proceso de translocación en el que van a participar enzimas degradadoras de la membrana, como es la esfingomielinasa tipo C, la fosfolipasa D y la hemolicina. También va a generar un grupo de proteasas que van a degradar la matriz celular de los tejidos, como son la colagenasa, la metaloproteasa y varias termolicinas. Se ha referido también la actividad de la endotoxina, que es el lípido A. En cuanto a actinomices, pues vamos a encontrar que posee una potente ureasa, producen neuraminidasa, tiene una capa mucosa de fructanos, que es no adherente, sino que funciona como de forma nutricional y tiene fimbrias tipo 1 y tipo 2. Bueno, en cuanto a estreptococcus con neumonía, lo primero que vamos a ver es la adherencia, que va a ser de suma importancia. Pues va a establecer una interacción con la mucosa del tracto respiratorio. Ahí se va a adherir a las células epiteliales y va a comenzar a invadir. Pues esto va a comenzar a producir un daño. Como segunda instancia tenemos la cápsula de polisacáridos, que como ya lo han mencionado es muy importante, pues va a inhibir la respuesta inmunitaria y va a evitar la fagocitosis. La neuraminidasa pues es de suma importancia, pues va a ayudar a la diseminación y a la multiplicación de la bacteria, pues va a disminuir la viscosidad del mucus y esto va a ayudar a que se disemine mucho más rápido. La hemolicina, pues esta toxina va a romper la membrana de los glóbulos rojos, como ya sabemos es un factor de patogenicidad importante. Tenemos algunas proteínas de superficie que nos van a ayudar a la adhesión de la bacteria en primera instancia. Y tenemos la proteasa para la inmunoglobulina A, que pues sabemos es muy importante en mucosas, porque nos va a permitir a la bacteria no ser opsonizada. Siguiente. En cuanto a Neisseria meningitis, pues vamos a tener una cápsula de polisacáridos, pues como ya lo mencionamos, es muy importante para evitar la fagocitosis. Además de esto, esta va a tener como una ayuda, porque para el serotipo B, la cápsula va a estar formada por ácido salicílico, que pues lo que va a hacer es que se va a hacer pasar por moléculas del hospedero, entonces no va a ser reconocida fácilmente por el sistema inmune. Tenemos los pili tipo 4, que pues van a promover la adhesión a las células endoteliales. También van a ayudar, también se asocian a un fenotipo que confiere la transformación del ADN endógeno y la aglutinación bacteriana, además de la motilidad. Tenemos las proteínas de clase 5 y las proteínas OPC, y estas proteínas lo que van a ayudar a hacer es que van a mediar la interacción de los meningococos con las células epiteliales. Importante, estos meningococos, los que aún no tienen cápsula, van a mediar esa interacción. Además, también las proteínas OPA entrelazan los miembros de la familia DC66, mediando adhesión y la invasión de las células. Tenemos las porinas, y estas porinas van a actuar como unos canales dependientes de voltaje y van a actuar como unos canales dependientes de voltaje dentro de las membranas, dentro de las células del hospedero,
y van a causar un cambio en el potencial de membrana y esto lo que va a hacer es que va a interferir con la señalización celular y además pues va a promover la diseminación de la bacteria. La proteasa para inmunoglobulina A, pues ya lo explicamos. Y también van a contar con pues, los componentes de la pared celular, como los lipopolisacáridos, el ácido teicoico y los fragmentos de peptidoglicano. También cuentan con endotoxina, que son características de las gram negativos. Y pues esta lo que va a hacer es que va a desencadenar el cuadro de sepsis, seguido por el shock tóxico y va a concluir en un fallo pues, multiorgánico y la muerte. Por eso está en peligro esta bacteria. Siguiente. Mycobacterium. Tenemos una serie de proteínas como las OMA y estas bacterias lo que van a hacer es que van a jugar un papel fundamental en la respuesta frente frente a las condiciones de pH ácido. También tenemos la lipoproteína 19 cata y pues esta lo que va a hacer es que se considera como un factor de controlador de la latencia de Mycobacterium tuberculosis, pues es que pues una sobreexpresión de esta lipoproteína haría que se inhibiera el crecimiento de este microorganismo. Además de esto, también puede inducir a la expresión y la secreción de ciertos péptidos antimicrobianos. Aparte de esto, se regula mediante señalización de TLRs y esta señalización de TLRs junto a esta lipoproteína puede inhibir ciertas respuestas de los macrófagos y del interferón gamma. Las proteínas MEC, estas van a ser necesarias para la replicación y la persistencia de Mycobacterium tuberculosis, pues como se ha demostrado en ciertos modelos murinos. También vamos a tener unos factores de virulencia de naturaleza lipídica, entre ellos vamos a encontrar los glicopéptidos, los lipoglicanos y los polisacáridos. Esto se ha demostrado que ayudan a la bacteria a permanecer en diversos ambientes. También vamos a encontrar el lipoarabinomano y el fosfatidinocitol. Y estos son muy importantes, pues van a ayudar a la activación y la inhibición de macrófagos infectados. Siguiente. Mycoplasma pneumoniae. Bueno, esta bacteria va a tener una peculiaridad y es que no posee pared celular y esto le va a ayudar que cuando ingrese al hospedero se va a poder adherir mucho más fácil. Además, la ausencia de pared le va a permitir el intercambio de componentes necesarios para el crecimiento y la proliferación. También va a contar con una toxina, que es la toxina del síndrome de estrés respiratorio adquirido en la comunidad. Y bueno, esta toxina tiene como varias funciones y las funciones son, puede producir citostasis, fragmentación nuclear, puede producir estimulación en la producción de citoquinas y también puede desencadenar una reacción inflamatoria. Es importante que la cantidad de esta toxina va a ser directamente proporcional con la gravedad de la enfermedad. Y por último tenemos que esta bacteria tiene algunas lipoproteínas, que son las que estamos viendo, y estas van a ayudar a modular la respuesta inmune del huésped vía de los receptores TOL. Y esta estimulación se relaciona con la producción de citoquinas, que además van a promover la migración de linfocitos y neutrófilos y a la inflamación del tejido pulmonar. Siguiente. Por último tenemos a Cardiobacterium. Cardiobacterium rara vez se asocia con enfermedades humanas, pero a veces se asocia con enfermedades en endocarditis, aparte, pero, perdón, se asocia con enfermedades se asocia con endocarditis, pero se asocia con personas inmunosuprimidas y con personas con defectos anatómicos en el corazón. Aparte de eso, se asocia con marcapasos. Entonces, los factores de virulencia de esta bacteria se desconocen porque puede que su virulencia sea muy baja.
Bueno, los mecanismos de resistencia tenemos que para Staphylococcus coagulas A negativos tenemos la resistencia a la meticilina, pues están mediados por los genes MECA, y esta es una modificación de la estructura de eritromicina que se da por una modificación en el sitio de acción por metilinasas. El gen MSRA, que genera bombas de flujo, resistencia a aminoglucósidos, que posee dos actividades diferentes que inactivan a los aminoglucósidos, penicilina, que es el BLAS, que hidroliza el anillo beta-lactámico, ácido fusídico, que codifica una proteína que se une al factor de elongación G y lo protege del antibiótico, a la daptomicina, que, bueno, voy a nombrarlas entonces, y al inesolid también se han encontrado. Siguiente. Bueno, Staphylococcus aureus tiene resistencia a la meticilina, a los macrólidos, clindamicina por el gen INU, aminoglucósidos, penicilinas, las cepas Bisa y Guisa, las quinolonas, fluoroquinolonas y a la daptomicina. En Enterococcus tenemos a los macrólidos, a los glucopéptidos, a las fluoroquinolonas, a la daptomicina y al inesolid. Bueno, de Pseudomonas aeruginosa tenemos a los carbapenémicos, beta-lactámicos, fluoroquinolonas, penicilinas. Siguiente. Y en Enterobacter se ha encontrado que tiene resistencia natural a la ampicilina, amoxicilina y cefalosporinas de primera generación, y a los inhibidores de beta-lactámicos, y la resistencia a la cefoxitina es considerada como el mejor marcador en la presencia de las beta-lactamasas. Siguiente. Bueno, en Acinetobacter vamos a encontrar algunos perfiles de resistencia a penicilina, cefalosporinas de espectro extendido. Estas este microorganismo no hidroliza astronam. También presenta resistencia a todos los aminoglucósidos y puede tener resistencia o no a la gentamicina y kanamicina. Siguiente. Siguiente. Bueno, lo que vamos a encontrar en Haemophilus influenzae es que va a tener diferentes proteínas. Influenza. Va a tener proteínas diurnal la penicilina, como lo va a hacer la PBP5, la PBP4, y va a tener diferentes como la TEM1 y la TEM2. Siguiente. Brucella abortus, que es la que es encargada de los abortos X, va a tener un gen que va a mediar la resistencia a la rifampicina, que va a ser el RPOB, y esto fue encontrado en el 2019. Siguiente. En Corynebacterium vamos a encontrar resistencia a macrólidos, lincosaminas, streptograminas B, resistencia a las fluoroquinolonas, tetraciclinas, beta-lactámicos y cloranfenicol, pero esto va a depende de la especie. En Streptococcus vamos a encontrar que tiene resistencia a los macrólidos y las lincosamidas. Profe, teníamos unas tablas pues de tratamientos, pero pues ya no alcanzamos por el tiempo. Mis niñas, muchísimas gracias, muy completo, muy específico, muy chévere. Pero sí, se nos acabó el tiempo. Si quieren, entonces, pues para que no pierdan su trabajo al final de la próxima clase, del próximo jueves, lo revisamos, porque terapia, recuerden que pues es una
una de las metas de este programa, de esta asignatura. Entonces, muchachos, muchas gracias. Sí, por favor, vayan a su clase. Bye, que les vaya muy bien. Chao, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Por favor, voy a llamar a la asistencia, así que nos vemos ahí. Chao, pues. Chao, profe. Que les vaya bien.